Hubo algo de confusión en cuanto a al don, sobre todo dijimos, al de maestro. Entonces vamos a utilizar un ejemplo de la Biblia. Vamos a mirar la iglesia de Éfeso. Vamos a pensar que si abrimos los micrófonos, tratemos de no generar ruidos, por favor. Si es el televisor o alguna cosa, que estemos completamente en silencio, ¿vale? Entonces, en el caso de la iglesia de Éfeso, entonces vamos a pensar en esa iglesia. Vimos hace 8 días que Timoteo tenía el don de la enseñanza, ¿recuerdan? Entonces vamos a pensar en 3 personas en la iglesia de Éfeso. Está la hermanita en la iglesia en Éfeso que tiene el don de enseñanza y que enseña a los niños en la escuela dominical. Esa es una expresión del don de enseñanza. Estaba Timoteo, que también había sido dotado con el don de enseñanza, pero teníamos al apóstol Pablo, que fue un maestro dotado con el don de la enseñanza, pero adicionalmente puesto por Dios para instruir a la iglesia en general. Entonces, esa sería la diferencia entre una persona que tiene el don de enseñanza y una persona que ha sido puesta como maestro, que tiene el don de enseñanza, pero que por disposición de Dios va a ejercer este don a un nivel mucho más en beneficio de la iglesia universal. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que la persona tiene el don? Dijimos que lo reconocemos por el efecto, por el resultado. ¿Cómo sabemos que entre nosotros tenemos a alguien que ha sido puesto como maestro? Pues el hermano empieza a enseñar en la escuelita dominical, luego empieza a enseñar desde el púlpito y es una bendición para la iglesia, luego lo empiezan a invitar a que enseñe en otras iglesias y luego por la providencia de Dios termina como maestro en un instituto bíblico. Entonces, de esa manera podemos distinguir un hombre que ha sido dotado de manera particular como maestro, que tiene el don de la enseñanza al igual que el profesor de escuelita dominical, pero que a diferencia del maestro de escuela dominical no es usado a un nivel mayor que su iglesia local. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso, es el efecto, el poder que Dios le da a ese hermano con el don de enseñar para instruir a la iglesia en cualquier lugar donde se encuentre. Eso es igual para el don de enseñanza, ¿sí? Como el don de maestro, bueno, tenemos la enseñanza, el de maestro, y de alguna manera dijimos que lo que son apóstoles y profetas, en el sentido de hombres capacitados para edificar la iglesia, eso cesó. ¿Qué sigue? Siguen los maestros, los pastores y los evangelistas. Esos hombres dotados de una manera particular. Entonces, ¿qué vimos el jueves pasado? Vimos los 3 primeros dones. El don de profecía, que establecimos que es el don de predicar o proclamar la palabra. En segundo lugar, hablamos del don de enseñanza, que es la capacidad no solo de proclamar el mensaje, sino de estudiar a profundidad las verdades de la palabra de Dios y poderlas comunicar en términos sencillos para que otros la entiendan, para edificar la iglesia. Entonces, un predicador proclama el mensaje, un maestro lo estudia, lo enseña y es capaz de transmitirlo de una manera eficaz. Esa es la diferencia entre un profeta,
No, entre el don de profecía, ya dijimos que los profetas cesaron entre el don de profecía y el don de maestro. ¿Alguna pregunta? Mario, ¿estaba mejor así explicado? ¿Alguna pregunta, hermanos, en cuanto a la diferencia de la enseñanza como don y la enseñanza como alguien que ha sido dado a la iglesia para edificación? Marta Yanet, ¿está mejor así? ¿Mejor explicado? Bueno. Sí, señor. Bueno, gracias. Gracias por su respuesta. Entonces vamos al siguiente don. Dijimos que los dones fueron dados por Dios para aprovechamiento, para la edificación de todos en el cuerpo. Dijimos también que tal cual funcionó el Señor Jesús, esa sería la misma manera en la que deberíamos funcionar, así como funcionó en la vida del Señor Jesús, los dones. Espérate porque no, aquí no me ubiqué. Estoy buscando, ya llegamos. Listo. Entonces dijimos el tercer don es el don de la fe. Dijimos que todos tenemos fe, pero que algunas personas han sido dotadas con una capacidad particular para creerle a Dios. Y dijimos que ese don necesariamente está relacionado con la oración. Entonces, podríamos intercambiar el nombre de este don, tener el don de fe o el don de orar. Orar con la suficiente fe y la certeza de que voy a recibir de Dios lo que le he pedido. ¿Se acuerdan? Pedid y se os dará. Entonces, el don de fe sirve para eso. Necesitamos el don de fe. Necesitamos personas con el don de fe que oren. ¿Para qué? Para que vengan los recursos necesarios para la iglesia, para que Dios levante entre nosotros hombres dotados para que edifiquen la iglesia local. Necesitamos personas con ese don de fe que intercedan por la iglesia. Bueno, en cuarto lugar, vamos a hablar del don de sabiduría. Aquí ya empezamos la enseñanza de hoy. En 1 Corintios 12:1 dice, porque a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces la sabiduría es un don espiritual. ¿Conocemos en la Escritura a alguien con ese don? Es Pablo. Recordamos lo que leímos ahí en 1 Corintios 2. ¿Sí? Hablamos sabiduría, dice ahí, en 1 Corintios 2. No la sabiduría de este tiempo, de esta época. Hablamos la sabiduría de Dios. Él tenía el don de la sabiduría. Entonces definamos qué es el don de la sabiduría. Es la capacidad de entender a profundidad los misterios de Dios. Es ese hermano con una capacidad de ver lo que los demás no pueden ver. ¿Sí? Pero además tiene la capacidad de aplicarlo a la vida. ¿Sí? Entonces, no solamente la capacidad de entender las cosas profundas de Dios, sino tomarlo y aplicarlo a la vida. Esta persona extrae la verdad de la palabra de Dios, pero luego tiene la sabiduría para ponerla en práctica. Eso es algo muy importante. Dice ahí en Colosenses 1:9, aquí está Pablo orando por la iglesia de Colosas y dice, por esta causa, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué oraba Pablo por los colosenses? Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Dijimos que el Espíritu Santo da los dones como él quiere. ¿Se acuerdan? Pero también es claro que todos los creyentes necesitamos sabiduría para vivir la vida diaria. Entonces, por eso es que Santiago pide
no por tener el don de sabiduría, sino por tener sabiduría. Dice ahí en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídale a Dios. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos en la escritura claramente que todos como creyentes necesitamos sabiduría. El quinto don es el don del conocimiento. Lo encontramos ahí en 1 Corintios 12:8. Este lo podríamos también llamar de ciencia. Entonces, si la sabiduría es aplicar la verdad de la palabra de Dios a la vida diaria, el conocimiento se refiere a los hechos. Ciencia o conocimiento, entonces, es entender los hechos. Entonces, podemos hablar de erudición en un sentido humano. ¿Por qué necesitamos este don de conocimiento, de ciencia? Porque, por ejemplo, nosotros vemos nuestras Biblias. Usted coge su Biblia y la Biblia no cayó, no apareció de la noche a la mañana, sino que fue el proceso de hombres que se dedicaron a excavar, a investigar, a cruzar conocimiento con la... Ay, se me fue el nombre de la ciencia que estudia las culturas y las cosas. ¿Paleontología? No, los que hacen excavaciones y... Arqueólogos. Arqueología, gracias, muchas gracias. Entonces, estas personas dedican años, hermanos, años a estudiar manuscritos y gracias a ese don hemos podido tener nuestra Biblia como la tenemos hoy en día. Entonces, estos son los que llamamos los eruditos. Y les recuerdo, no necesariamente un hombre de estos debe ser alguien con un IQ altísimo. Podría no ser uno de los 3 estudiantes que sacó el IFEX perfecto. Podría ser una persona que tal vez intelectualmente no sea muy hábil, pero que ha sido dotado por Dios para tener la disciplina necesaria para estudiar. Entonces, Pablo, ya lo leímos en ese versículo que les acabé de leer en Colosenses, oraba para que ellos fueran enriquecidos en todo conocimiento. En 1 Corintios, anote las citas solamente y luego las mire. 1 Corintios 1:51 dice, en todo habéis sido enriquecidos por él, o sea, por Dios, en todo conocimiento. Y ahí mismo, en el capítulo 1, en el verso 30, dice, pero por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo, que os ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Entonces, en otras palabras, tanto la sabiduría como el conocimiento son necesarios para la vida de cualquier creyente. Pero hay algunas personas con el don de la sabiduría y con el don de conocimiento en particular y se convierten en una bendición para el cuerpo de Cristo. Sexto, aquí vamos un poquito rápido en consideración de que vamos a tener que hacer algunos comentarios más adelante. El sexto don se llama discernimiento de espíritus. Y no nos vamos a confundir algunos que estuvimos en iglesias carismáticas o pentecostales, que son aquellos que se quedan mirando a una persona y dice, usted tiene... No, vamos a entender bien este don. En 1 Corintios 12:10, ahí tenemos una lista de dones registrada por Pablo. Nos dice que algunos tienen el discernimiento de espíritu. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios quiere proteger
a la iglesia de los falsos maestros, de la falsa doctrina. Entonces fue necesario dotar a algunas personas con esa capacidad para discernir, para diferenciar, determinar quiénes estaban enseñando un error y quiénes no. Entonces, a eso es lo que llamamos el don de discernimiento de espíritus. Es poder determinar si una enseñanza es una enseñanza dada por Dios o es algo satánico. Satánico. Sí. Si ustedes miran, como les he dicho, aquí vamos a ver un ejemplo de alguien que tuvo ese don de discernimiento, pero que en su propia vida, él no, bueno, se los explico con el acontecimiento. Ahí en Hechos capítulo 5, versículo 3, solamente anótelo y no lo busque, yo se lo leo. Hechos 5:3, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu? Entonces la pregunta es, ¿cómo hizo Pedro para saber que Ananías le estaba mintiendo al Espíritu? ¿Sí? Eso fue la misma pregunta de Ananías, tal vez en su cabeza. ¿Cómo sabes esto, Pedro? Él lo supo porque tenía el don del discernimiento. Sabía que Satanás había llenado el corazón de Ananías y Pedro pudo saber eso por el poder del Espíritu que estaba operando en él. Ya dijimos que un don no necesariamente es una capacidad dada de acuerdo a su capacidad. ¿Se acuerdan que en Marcos capítulo 8, en nuestro estudio de Marcos, el Señor que le dijo a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás? Entonces, realmente no tuvo nada que ver con la capacidad natural de Pedro para discernir. Pero Pedro mismo fue víctima de haber sido llenado por Satanás para ser un estorbo para el Señor Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo le dio ese don de discernir. Por eso fue que cuando él miró a Ananías, inmediatamente supo que Satanás había llenado su corazón para mentir al Espíritu. Entonces, necesitamos ese don, esa capacidad para discernir cuando llega alguien a la iglesia y trae una doctrina que no es correcta, cuando alguien llega a la iglesia con una intención de traer disensión y destrucción a la iglesia. Séptimo. Aquí a partir del séptimo don vamos a llegar a algunos dones que tienen relación con el amor. Entendemos que todos los dones para operar de manera correcta deben operarse en amor. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios 13? Si tuviera toda la sabiduría y si tuviera toda la ciencia y todo el conocimiento y predicara en todos los idiomas habidos por haber y no tengo amor, nada soy. No importa lo que haga, si no es motivado por el amor, no cuenta. Amor es el fundamento para el ejercicio de los dones. Sin embargo, vamos a ver dones que operan de manera particular a partir del amor. Entonces, esos dones dados por el Señor para ministrarle al cuerpo, entonces vamos a mirar el primer don de estos que funcionan a partir del amor es el don de misericordia. Lo tenemos ahí en Romanos 12:8. Simplemente este don significa ser bondadoso, buscar el bien. Sí, señora, el don de misericordia simplemente significa ser bondadoso, buscar el bien, mostrar amabilidad. Son todos aquellos actos de amor que buscan el bienestar de las personas a su alrededor. Entonces, este don se manifiesta
se expresa en una amabilidad compasiva. El amor, ¿se acuerdan que el Señor Jesús dijo que el amor iba a ser el distintivo de sus seguidores? Entonces, no solamente es ese amor sobrenatural dado por Dios, sino que es esa capacidad de dolerse y de tomar acción, de hacer algo por aquella persona que está sufriendo. Yo creo que uno de los mayores testimonios que la iglesia le ha dado al mundo ha sido sin hablar, y ha sido cuando creyentes han sido capaces de mostrar amor. Si miramos ahí en Santiago 2:15, dice Santiago, si tú ves a tu hermano o tu hermana que está desnudo y que no tiene para su sustento diario, y tú le dices, ve en paz, ve, caliéntate y sáciate, y no le das lo que necesita, ¿para qué sirve? No sirve para absolutamente nada. Entonces, aunque todos tenemos la responsabilidad de mostrar misericordia con el que sufre, Dios le ha dado una capacidad especial a estos hermanos de sentir compasión y hacer algo por los que sufren. Ahí en Gálatas 6:1, por ejemplo, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En 1 Corintios 12:25 dice Pablo, para que no haya división en el cuerpo, para que todos los miembros tengan la misma preocupación unos por otros. Entonces, esto debe ser algo que se ve entre nosotros. No podemos justificarnos diciendo, no, hermano, es que yo no tengo el don de misericordia, por eso, aunque veo a mi hermano aguantando hambre, mejor miro para otro lado. No. El Señor quiere que nosotros tengamos estas muestras de amor, pero le ha dado a las personas que tienen el don de misericordia no solamente algo de empatía, sino que les ha dado también la capacidad de ministrar a esas necesidades. Y qué bueno es cuando encontramos un hermano con el don de misericordia, ¿no? Que nos llama, que se preocupa, que cómo estás, tienes mercado, cómo está tu situación. Bendito sea el Señor por esos hermanos. El siguiente don, el número 8, que también está relacionado con el amor, es el don de la exhortación. Este es un don muy importante. Esta palabra no se refiere a estar regañando a las personas. Esta palabra, exhortación, está relacionada con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Paracleto y la palabra griega aquí es paraklesis. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Entonces, un exhortador no es alguien que está jalándole las orejas a nadie. Es alguien que tiene una capacidad para venir al lado del que sufre y darle ánimo. ¿Sí? Principalmente, la herramienta con la que hacemos ese ejercicio es con la palabra de Dios. Y nosotros entendemos que nosotros le podemos decir a la gente cosas muy bonitas, pero realmente cuando usamos la palabra de Dios, realmente la palabra es viva, es eficaz y es capaz de impartir ánimo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Juan 14? Yo les enviaré otro consolador, otro paracleto, uno igual al primero, con una capacidad de consolar. Si miramos en Primera de Juan, anote la cita, Primera de Juan 2:1, dice que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa palabra ahí, abogado, es la palabra paracleto, que significa uno que viene a ayudar. Es alguien que con el poder del Espíritu Santo imparte ánimo a otro creyente usando
la palabra de Dios. Entendemos principalmente que este don debe estar presente en aquellos que ministran a otros en sesiones de consejería. Debe tener esa capacidad. Mire lo que dice Hebreos 3:13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice, sino exhortaos. Vayan al lado el uno del otro diariamente. Eso significa colocar el brazo alrededor para consolar, para confortar, para compartir el dolor que está teniendo otra persona. Cuando ustedes miran a Pablo, y dijimos que Pablo tenía varios dones en acción ahí en Primera de Tesalonicenses, él dijo, yo no vine a ustedes con palabras ásperas y ninguna cosa así, sino que dice que fuimos tiernos como una nodriza. Eso quiere decir que Pablo dice, nosotros fuimos gentiles, amorosos. Entonces, Pablo expresó su ministerio de manera amorosa, exhortando a los hermanos, parándose a su lado, dándoles ánimo. El noveno don, el don de dar, y yo no sé cuántos estarían dispuestos a decirle al Señor, tú me has dado el don de dar, pero este también es un don que se ejerce a partir del amor. Y principalmente está vinculado a cosas materiales, a compartir, cosas económicas. Es mirar a aquellas personas. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Él dijo, a los pobres siempre tendréis con vosotros. ¿Para qué? Para que podamos ejercernos, ejercitarnos en cuanto a dar. Pero esta persona que tiene este don de dar, y ojo con esto, no necesariamente estas personas que tienen el don de dar son ricos. Paradójicamente encontramos a personas muy pobres que tienen este don de dar. No voy a hacer mención de la persona, pero me impresiona ver a alguien que difícilmente gana su sustento diario y siempre lo veo llevando una bolsita de leche, llevando una cosita de pan a una familia que está necesitando, y yo a veces le digo, pero hermano, y él me dice, pues, Dios está cuidando de mí. Esa es una persona con el don de dar. No está preocupada tanto porque se le va a acabar, sino que tiene la fe de que Dios quiere usarlo para bendecir a otras personas. Si realmente, yo quisiera que nos imagináramos si realmente nosotros, como iglesia a nivel mundial, ejercitáramos este don de dar, tendríamos una capacidad muy grande de ayudar a nuestros propios hermanos. Ninguno de nuestros hermanos, no tendríamos a Harold por allá pidiendo ayudas del gobierno, no. Tendríamos nosotros, si todos ejercitáramos este don, si las personas que tienen el don lo ejercitaran, tendríamos la capacidad de cuidar a los miembros de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Que debemos cuidar a las viudas y a los huérfanos. Por eso hacemos un trabajo tan intencional en ayudar a aquellas personas que conocemos en la cárcel para tratar de ayudar a sus esposas, a las viudas, a los huérfanos, a aquellas hermanas que han quedado en condición de viudez y que necesitan económicamente el apoyo de la iglesia. Ahora, volvemos al punto. Todos los creyentes se nos ha instruido sobre dar. En 2 Corintios capítulo 9, quiero que mire usted ahí los versículos. 2 Corintios 9, versículos 7 y 8. Y Dios, ¿se acuerdan que ese versículo le gusta a Mario?
Más gozo hay en dar que en recibir, dijo el Señor. Pero mire lo que dice aquí Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, cada uno, ¿sí ve? Cada uno dé como propuso en su corazón. De Corintios. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al Al dador dador. alegre. Entonces el Segunda punto de es que Corintios. todos los creyentes tenemos la responsabilidad de dar, pero a algunos se les ha dado el don para dar con más liberalidad. Segunda de Corintios, ¿qué? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. Llegamos hacia el 10º don. Y en la escritura se llama el don de gobierno o de guía. 7 y 8. Ahí está en Primera de Corintios 12 y en Romanos 12. Los que gobiernan, los que guían. Entonces, estos ya son dones de administración. Estos dones acompañan a aquellas personas que están en lugares de autoridad espiritual. Entonces, puede hacer parte de las personas que están con el don de pastor, maestro o evangelista. Ellos pueden ejercer este don de manera particular, los que guían, los que gobiernan. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Primera de Tesalonicenses 5, 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces es claro que estas personas se les ha dado el don de gobernar o de guiar, no para enseñorearse, no para sentirse mejor que los demás hermanos, no para que le den el pedazo de carne más grande, sino para enseñarles, para instruirles en la palabra de Dios. Versículo 13. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, hermanos, ojo con eso, mucho más les vale que estén amando a su pastor. Y entendemos que nosotros no tenemos el pastor como título. Yo no puedo llamar a alguien pastor simplemente por llamarlo. Yo llamo a alguien pastor porque me está pastoreando. Eso es claro entre nosotros. No le vamos a decir pastor a cualquiera. Hay gente que le dice pastor. No. Pastor es única y exclusivamente aquel hermano que está ejercitando ese don de pastoreo en mi vida, que me enseña, que me lleva a la verdad de la palabra de Dios. Yo, en el rol aquí en nuestra iglesia local, no soy nada más que un anciano. Yo no tengo ningún título, ni tengo ningún reconocimiento particular más allá de haber sido reconocido por ustedes como su anciano. La persona que va a impartir disciplina, la persona que va a estar vigilando que no se nos metan lobos rapaces a hacer de las suyas entre nosotros. Pero es un rol, es una tarea. Hebreos 13:7 le dice el autor de Hebreos a estos hermanos, acuérdense de los que les hablaron la palabra del Señor y que están entre ustedes, para que consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Versículo 17 de ese mismo capítulo 13 de Hebreos dice, obedeced a los que están sobre vosotros y someteos a ellos, porque ellos cuidan de vuestras almas como los que han de dar cuenta. Entonces, hermano, cuando es necesario ejercer disciplina, hacer un proceso disciplinario con algún miembro de la iglesia, el anciano lo hace primero a partir del amor, segundo porque fue reconocido por los hermanos para hacer esa tarea y principalmente lo hace porque entiende que le tiene que dar cuentas a Dios. Por eso, si yo como anciano tengo el conocimiento de que algún hermano está teniendo una actitud indecorosa con alguna de mis hermanas, mi deber es confrontarlo. Una vez, 2 veces con otro testigo
Y si no se arrepiente, decirles a la iglesia, vean, este es un hombre inmoral que ha venido a mirar cómo se aprovecha de las hermanas en esta iglesia y tiene que estar afuera. Esa es la tarea que tenemos que estar haciendo. O si es un falso maestro. Un falso maestro no va a estar en el púlpito. Un falso maestro lo va a visitar en su casa. Y nosotros hemos tenido de esos entre nosotros, ¿se acuerdan? Esos que son felices yendo a la casa a sembrar malestar, a hablar del anciano, a manipular, a querer generar división. Entonces es nuestra responsabilidad como ancianos lidiar con esas personas. Pablo dice ahí en Tesalonicenses, el que quiera sembrar divisiones entre ustedes después de haberlo reprendido una y otra vez, sáquelo, póngalo afuera. Entonces tenemos que poner en evidencia ese tipo de cosas. No nos gusta. Nosotros quisiéramos estar amando a todo el mundo, pero una persona que viene a hacer daño dentro de la iglesia es como un cáncer que tiene que ser enfrentado y erradicado, hermanos. Versículo 24, ahí en Hebreos 13, dice, saludad a todos los que están entre vosotros y a todos los santos. Entonces, aquí tenemos estos hermanos que han sido puestos por el Señor con el don de gobernar o presidir. Dijimos que no solamente eso está de parte de un pastor, un anciano, un presbítero, sino que también puede hacer parte, y esos tres términos son lo mismo, pastor o anciano o presbítero son lo mismo y simplemente hablan de unas responsabilidades de supervisar. Pero en general el don de gobernar, de guiar, puede estar también en un evangelista, en un hermano que tiene una organización misionera. Entonces, esas son las personas dotadas por Dios para gobernar, para guiar. Ahora, si todos tuviéramos ese don, eso sería un problema, porque habrían muchos caciques, como decía mi abuelo, y pocos indios. Si todos fuéramos jefes, ¿sí ven? Entonces Dios coloca esas personas como Él quiere y de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Don número 11, y con esto termino. Son las 11:38. Avanzamos, pero quiero que conversemos un poquito acerca de esto. El don número 11 es el ministerio de ayuda o de servicio. Entonces, este don está relacionado con todas aquellas cosas que se hacen para servir, para asistir a la iglesia. Los hermanos ahí en Hechos, que fueron escogidos como diáconos, tenían este don. Simplemente significa siervo. Estos hermanos son los que ayudan, trabajan, los que están ahí tras bambalinas, ¿sí? Recordamos, por ejemplo, cuando estábamos haciendo nuestra club infantil que teníamos a Rafita, que estaba ahí en la puerta y a veces lo atacaba el sueño, y también estaba Silvio, ¿se acuerdan? Que nos ayudaban ahí con el asunto de estar vigilando ahí que no se nos salieran los chicos. Entonces, son personas que están ahí, listos para servir, para ayudar, para apoyar. Que hay que, Gustavo, por ejemplo, que amorosamente se ofreció para ayudarnos, que con las cosas de pintura, que hay que reparar esto en la iglesia, y él fue e hizo todo lo necesario para entregar el local nuevamente. Son ese tipo de personas que están ahí. Rosa, que va y prepara el café, o Nubia, que dice yo voy a preparar el almuerzo. Entonces, tenemos estas personas, gracias a Dios, en medio de nosotros. Igual, todos sin excepción hemos sido llamados a servir, todos. El cristiano que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Se acuerdan? Esa es una frase ahí que se acuñó y que expresa esta verdad profunda pero real. En Gálatas 5:13
dice Pablo a los hermanos en Galacia. A ver, así. Hermanos, a libertad habéis sido llamados. Gálatas 5:13. A libertad habéis sido llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servirse unos a otros. Así hemos dado este estudio muy rápido, que lo que Dios puso en mi corazón es que nos demos cuenta que podemos ser una iglesia local saludable. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado los dones necesarios para ser una iglesia local sana, para crecer. Pero si no estamos creciendo y si no somos saludables, es porque los dones no están siendo puestos en acción. Miren, hermanos, aquí les voy a dar la clave de todas estas cosas. Esto es lo que amarra estas verdades. Nosotros dijimos al comienzo que todos estos dones hicieron parte de la vida del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo vino sobre él ahí en su bautizo y lo capacitó? Y estos dones fueron la realidad de la vida del Señor. Él los tuvo todos. Él tuvo el don del conocimiento cuando estuvo en su cuerpo humano, hizo discernimiento de espíritus, él mostró misericordia, operó como un paracleto, como un consolador. Él fue un gran dador. Él presidió, gobernó ahí entre su grupo. Él fue el guía, el líder, ministro, él fue todas estas cosas al tiempo. Y ahora que Cristo se fue en su cuerpo glorificado al cielo, Él constituyó un nuevo cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Iglesia. La iglesia. Y esa iglesia debe funcionar exactamente como funcionó Jesucristo cuando estuvo en su cuerpo humano. ¿Es verdad o estoy diciendo mentiras? Es verdad. Es verdad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él mostró esos dones cuando estuvo entre nosotros, ahora que está en el cielo y que nosotros somos ese nuevo cuerpo, ¿qué espera Él de nosotros? Que funcionemos en esos dones. Claro. Que los ejercitemos. Él nos dejó el ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Muy bien, Harold. Claro. ¿Sí? Ahora, todas estas cosas están ahí disponibles. ¿Ustedes creen que si Jesús sabe que necesitamos a alguien con el don de servir, ¿será que no nos va a dar alguien con ese don? Claro. Él lo sabe, Sí, claro. y lo va a poner, y de hecho sabemos que los tenemos entre nosotros. Amén. Vean, hermanos, voy a amarrar todas estas cosas de la siguiente manera. Todos los creyentes tenemos estas capacidades que hemos llamado dones de una manera menor que aquellos que tienen el don. Es decir, todos tenemos la capacidad de enseñar, todos, pero no en la misma proporción de uno que tiene el don de enseñanza, pero todos tenemos el deber de enseñar, pero hay algunos que tienen el don particular de enseñar. A otros Dios los puso como maestros por su eficacia, por su papel dentro de la iglesia. Pero dentro de todos los creyentes debe haber amor, debe haber servicio, debe haber actos de misericordia, debemos exhortarnos unos a otros, a pesar de que no tengamos el don. Pero es el Señor. Hombres de fe. Necesitamos ser personas de fe, pero tal vez no como alguien que tiene el don de fe. Pero nosotros todos necesitamos fe. Así es. Y cuando nosotros estemos
funcionando con todos los dones, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar, Harold? Pues que tenemos una iglesia que nos edificamos todos y tenemos una iglesia que funciona. ¿Y cómo se sentirá Jesús de esa iglesia, Harold? Pues, Contento. ay, María. Vea lo que Eso. dijo Rosita, contento. ¿Sí? ¿Sabes? Y Harold no pudo decir nada sino, Ave María. Este cristiano. Esa palabra que siempre no le quita a uno, ¿no? Entonces, hermanos, debemos individualmente ser cada día más parecidos a Cristo, ¿sí o no? Sí, señor. Y como iglesia, como cuerpo, debemos impactar a este mundo de una manera eficaz porque tenemos los dones. Amén. Entonces, si tenemos los dones, ¿dónde está el problema? ¿Quién me dice dónde está el problema? Que no los podemos funcionar Está en nosotros. nosotros. Desarrollarlos. Tenemos Claro. que empezar a funcionar en esos dones, pero ¿saben qué es lo maravilloso de esto? Nosotros ni siquiera debemos vivir nuestras vidas. Vea lo que dice Pablo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, Y ya no vivo yo. pero vive Cristo ya en no mí. vivo yo, sino que Cristo vive Vive en mí. en mí. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? Pues, Trabajar con los dones, ayudar a la gente en lo que más pueda. Muy bien. Debemos reflejar, a partir de ejercitar nuestros dones, reflejar a Cristo. ¿Qué Amén. significa eso? Que vamos a mostrar misericordia, que vamos a tener una iglesia que enseña, tener una iglesia que exhorta, tener una iglesia que sirve, una iglesia que muestra misericordia. Todo eso de manera activa. Entonces, tanto individualmente como cuerpo, necesitamos ejercer esos dones para ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Deberíamos estar dispuestos a orar y pedirle a Dios que nos muestre cuál es nuestro don. Amén. sí, señor. Necesitamos urgentemente hacerlo, hermano. Amén. ¿Qué deberíamos hacer después de identificar ese don? ¿Qué debemos hacer? Pues ponerlo pues, orar al Señor primero. Orar a Dios primero, al Señor, y luego comenzar a practicarlo. A Hacerlo. funcionar. Si no, entonces Ejercerlo. ahí dormidos tenemos, los tenemos, pero los tenemos dormidos. Y pues debemos ¿Será de comenzar. que si el Señor sabe que nos falta alguno, será que nos lo puede dar? Sí, Claro. claro, claro. Porque Él es el Claro. proveedor. ¿Quién es el más Es todo interesado con posible. que la iglesia funcione? Pues el Señor, Créame que no soy yo. Dios No. A mí me Todopoderoso. interesa que la iglesia funcione, pero el más interesado, ¿quién es? Dios nuestro Señor Jesucristo. no, todos, nosotros. Dios y el mismo. Señor. Dios Dios mismo. mismo. Porque El Señor. nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios al mundo. Amén. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Amén. Bueno, la próxima vez que nos veamos, es decir, el próximo jueves, vamos a estudiar. ¿Se acuerdan que les dije que hay dos clases de dones, no? Los que son permanentes para edificación y los que fueron temporales para confirmación. Esos fueron el don de milagros, el don de lenguas y otros dones que vamos a darnos cuenta que ya cesaron.
y que no nos vamos a dejar confundir, sino que vamos a tener claridad en cuanto a esto. Entonces quiero que abran los micrófonos, ya no falta sino Olguita, aquí le voy a volver a solicitar a Olguita para abrir, a Marta Janet, y compartamos qué nos ha dejado el Señor a partir de este estudio. Muy bien. Aló. Cuéntenos, ¿Aló? Gustavo. Sí, no, nos ha dejado de todas maneras muchas enseñanzas en las cuales en el capítulo 11, el misterio de la ayuda, y que nos hace incluso de nuestros hermanos, los cuales incluso hoy en día ya no están con nosotros, pero hay unas personas que ellos han ayudado y para mí ha sido de todas maneras muy saber de que nosotros somos los cuales así como el de enseñanza, como muchos dones que hoy en día nosotros tenemos, y lo que pasa es que nosotros Gustavito, no los está muy distorsionado tu audio. Pero gracias a No se Dios, escucha bien. Bueno, nosotros los hemos verdaderamente. les voy a traducir un poquito lo que ha dicho Gustavo. Él está muy agradecido a Dios por aquellas personas que estuvieron entre nosotros y que ya no están. Entonces, podemos hablar de lo que mencionábamos, Rafa, Silvio, y necesitamos, como decía Gustavo, intencionalmente comprender cuál es nuestro don y empezar a fluir en él. ¿Quién más quiere algo que aportar a partir de este estudio? ¿Qué le ha hablado el Señor? Bueno, ¿Le ha aclarado algo? Yo quiero decir algo. Y algo que estaba pensando cuando ya apunté todo, numeré todos los dones, pues pensaba yo que me queda una tarea. Y la tarea es como hacerme un un autoanálisis, una autoinspección de cómo tratar de identificar cuál es mi don. Pues ahora hablábamos que hay dones permanentes y otros que son temporales y todo, pero como analizar cuál es mi don y mirar a ver si lo estoy ejerciendo o no lo estoy ejerciendo. Y de pronto puede que tenga otros que no lo sabía, y entonces pues pedirle a Dios que me ayude para ejercerlos, y también será pedirle también pues perdón por los que tengo y no los estoy poniendo en función. Esa Bueno, será Jarito, mi tarea. muchas gracias. Marta Yané, ¿querías decir algo? Sí, pues yo también, igual que Harold, uno va escuchando a Freddy y dice cuál es el que yo tengo, cuál es el que no. Entonces yo decía, no, yo el don de servir, no, definitivamente ese no es el mío, porque ni me gusta la cocina. Segundo, pero uno sirve no solamente en esas cosas, sino en otras. Claro. Yo decía, bueno, el don de enseñanza, por algo Dios, soy administradora de empresas, pero Dios me condujo a la enseñanza de otra manera, y pues pienso que ese sería, y también el don de dar. Ese también, pues igual, orar si tengo otros y pedir perdón si no estoy poniendo en práctica los demás. Entonces, el don de discernimiento, el don de... espere, me ha pasado estos días de exhortación, no lo podemos, sería muy bueno, o sea, es un don fácil, pero si no estudio la palabra y si no leo y si no me instruyo, no puedo exhortar a nadie, ¿sí? Entonces, sucede ahorita en mi familia que están haciendo de pronto el novenario que hacen los católicos, pues para que los difuntos que no pidieron perdón vivos, pues que allá Dios los perdone con los rezos de nosotros. Entonces, pues todos van, yo no participo, y pues ahí sí como que me miran rayado, porque yo tengo claro que uno se debe arrepentir es cuando está vivo, ¿no? Ya muerto ya no hay nada que hacer, y pues los demás
familia que quedó viva no puede ya obtener la salvación por mí, la salvación es personal. Entonces, el decírselo a ellos, ayer mi hermana, yo como que le trataba de decir que camine, usted no va a ir a rezar el rosario, y yo primero no lo sé rezar, segundo pues no me gusta y segundo no estoy de acuerdo. ¿Que por qué? Dijo, pues porque el muerto ya muerto y el muerto que no pidió perdón antes ya grave, ya no hay nada que hacer. Dijo, no, hay que orar por ellos porque rezando por ellos Dios los puede perdonar. Dijo, no, ya se murió, ya no hay nada que hacer. Entonces es eso, la exhortación y el discernimiento, o sea, ¿cómo puedo yo hablarle a los demás y especialmente voy a empezar por mi familia? Si yo no me preparo, si yo no estudio, si yo veo que Dios ha puesto en mi camino personas que me pueden enseñar, y agradezco a Dios y la familia Rojas que ustedes me han enseñado y me han llevado a un estudio de la palabra muy minucioso, y a mí me gusta. Las veces que no he podido asistir a las reuniones me duele mi corazón porque siento que perdí una clase y que me desactualicé y que me quedó faltando algo. Entonces, es invitarlos, hermanos, todos a que en el momento de que Dios nos llama 2 veces a la semana para escuchar su palabra y aprender de él, dejemos todo de lado, las cosas, el oficio, lo que tengamos que hacer, tienen espera, pero debemos capacitarnos, debemos estudiar y debemos estar ahí pegados, aunque sea 2 días a la semana, para poder hacer que nuestra familia vea en nosotros que realmente hay un cambio y que realmente estamos dando un testimonio fiel de un Dios verdadero. Amén. Gracias, Bien, Marta Janet. Don Mario. Sí. Amén. Bueno, Muy bien, que nos dejó una tarea, pues no usted, sino Dios, encontrar cuáles son nuestros dones, ¿cierto? Y una vez encontrados, poderlos poner al servicio de la iglesia. Pero en mi corazón hay algo que quiere decir y espero que sea para todos. No insistir en aquellos dones que no tenemos porque lastimamos. Hay personas que quieren tener el don de la exhortación y lo hacen de una forma que en vez de ayudar, parece que maltratan a la persona. Yo pido perdón, tal vez insistí en algunos que creo no tener, pero mi corazón está en que no insistamos en los que no tenemos y pongamos toda nuestra fuerza, nuestro corazón y bueno, y el espíritu en servicio de las que sí tenemos. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Hay dos cosas que quiero precisar. Una respecto al comentario de Marta Janet, es el hecho de que ella dice, yo sé que tengo una habilidad para ayudar con la Biblia a mi familia, exhortarlos, animarlos, pero necesito prepararme. Claro, si Marta Janet le dice a Clara, ven, yo te voy a mostrar, en Juan capítulo 11, versículo 26, dice, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. En Juan 11, 26 dice que la persona, mientras esté viva, es que tiene la oportunidad para ir al cielo. Entonces, claro que Marta Janet tiene mucha importancia lo que ella está diciendo, no solamente las clases que tenemos jueves y domingo, pero la responsabilidad que tenemos nosotros mismos de conocer la escritura para poderla aplicar, para poder ministrar con ella a otras personas. En cuanto a lo que está citando Mario, acuérdese, una persona puede tener el don de exhortar, pero puede tener el don y equivocarse al tratar de ejercer el don en su carne. Entonces, lo primero que yo tengo que darme cuenta es que si voy a exhortar a alguien, puedo tener el don, pero que no lo vaya a hacer en mi carne. Y acuérdense que tener el don no garantiza que nosotros no nos vayamos a equivocar al ejercerlo. ¿Se acuerdan? Por eso es que yo les digo que cuando yo estoy enseñando, yo espero que ustedes tengan sus Biblias abiertas y que si me equivoco, me amen lo suficiente para corregirme. Entonces, tener el don no garantiza que uno no se va a equivocar al ejercerlo. Quería precisarle eso a mi hermano Mario,